yo veo algunos datos, siento ser aguafiestas, pero yo esto de la recuperación no lo veo, ¿no? Voy a poner datos oficiales, datos que usa el Ministerio de Economía y del Instituto Nacional de Estadística y yo estoy muy preocupado porque son cosas que, como veremos, están cayendo y no hay debate. Todo el debate es que las cosas van bien. ¿Cómo va la presentación? A ver. Que tiene tiempo. Bueno, esto es con datos del registro de aduanas de la agencia tributaria, son las exportaciones de bienes, se corrige el efecto estacional para hacer los datos mensuales comparables. Vemos que hay un crecimiento muy fuerte de las exportaciones la pasada primavera, en los meses de abril, mayo y junio. Desde el mes de junio del año pasado, las exportaciones en España están cayendo. Son datos del registro de aduana. El último dato de marzo es especialmente malo, es verdad que son datos muy volátiles y luego habrá que ver cómo coge tendencia, pero evidentemente la tendencia es de caídas, ¿no? Por lo tanto, esto de que las exportaciones van bien, las exportaciones iban bien, ahora están cayendo, ¿no? Si miramos por el lado de importaciones, que no he traído el dato, pero ayer salió la balanza comercial, las importaciones sí han crecido, sobre todo por importaciones de coches. El déficit comercial en el primer trimestre del año ha aumentado un 60%. El año pasado hubo un déficit de 4.000 millones y este año hay un déficit de 6.500 millones. Esos son datos del registro de aduanas, ¿no? Estos son datos de la agencia tributaria, también de las empresas que facturan más de 6 millones de euros al año, tienen obligación de presentar las declaraciones de IVA mensual y lo que hace la agencia tributaria es todas las estadísticas que vosotros le dais de ventas, las traduce y te da la estadística limpia, también corregido de estacionalidad, ¿no? Se ve perfectamente cómo la fuerte caída que hubo del gasto en inversión de las grandes empresas en el año 2013, cómo parecía que había una ligera tendencia de recuperación, prácticamente en el inicio del 2014 se ha vuelto a parar. Por lo tanto, es difícil que la recuperación venga en inversión empresarial de pymes que facturan menos de 6 millones. Lo normal, la inversión se suele concentrar en las grandes. El dato naranja es el dato de consumo. En esto el turismo se incluye porque si un turista viene a Barcelona y va al Corte Inglés o a una tienda, pues el Corte Inglés lo declara. Se ve que hay una ligera recuperación el pasado verano, ¿no? Y hay una ligera mejora de la actividad de consumo. En el primer trimestre el consumo en España ha caído. Los datos de ventas minoristas también lo dicen, ¿no? Por lo tanto, está bien esto del PIB, pero como decía el clásico, la gente no debe saber ni cómo se hacen las salchichas ni cómo se hace el PIB, porque realmente los únicos que ven una recuperación son los del Departamento de PIB del Instituto Nacional de Estadística. El departamento de al lado, que es la EPA, no lo ve, porque ha habido caída de empleo. El Departamento de Producción Industrial no lo ve. El Departamento de la Actividad del Sector Servicios, que ha salido hoy, no lo ve. Ha habido caída de la actividad del sector servicios en el primer trimestre, por lo tanto, nuestro PIB es un misterio, ¿no? El 0,4, están encantados, pero bueno, ya luego habrá revisiones. Ha habido una pequeña ruptura en el comportamiento de nuestro mercado de trabajo. La reforma laboral del año 2012 ha tenido efectos, ¿no?, muchas veces no deseados. Esto es la evolución del empleo joven de menores de 25 años. Se ha destruido desde que se firmó la reforma un 25% del empleo joven. La tasa de entrada de los jóvenes al mercado de trabajo, antes de la crisis se incorporaban más o menos unos 180.000 jóvenes al trimestre, ahora se están incorporando 60.000. Entonces, como el mercado de trabajo no absorbe, se van, ¿no? Estamos viendo una fuga migratoria de jóvenes, ¿no? Por lo tanto, esto luego veremos que tiene sus implicaciones, por ejemplo, en el mercado de la vivienda. Hay un montón de viviendas vacías, la pregunta es ¿quién se las va a comprar? ¿No? Una pequeña pregunta. Esto es otro efecto no deseado, que ahora dicen que es positivo, del comportamiento de los salarios. El gran grueso de la reforma laboral del 2012 fue en la negociación colectiva. Hay un avance importante en las cláusulas de descuelgue para las empresas y un montón de trabajadores pierden la protección de la negociación sindical y negocian directamente con la empresa. Este es el comportamiento en términos reales de los salarios según la EPA por deciles. Fijaros la devaluación salarial que está habiendo en los deciles más bajos, que además coincide con los jóvenes. Son datos brutos. Lo que está pasando, que es una cosa también novedosa, es una intensa precarización del empleo en la fase de recuperación. Estamos viendo que prácticamente todo el empleo que se ha creado en 2014 en datos de afiliaciones a la Seguridad Social son trabajadores autónomos
y muchos de ellos que trabajan para una sola empresa, por lo tanto son falsos autónomos y trabajadores a tiempo parcial. Entonces, claro, está bien, ¿no? Puede haber una recuperación del consumo, pero salvo que la gente que está ahí en los deciles bajos compre una fotocopiadora y fotocopie los billetes, es difícil. O sea, esto de cambiar las expectativas, si no hay renta, la renta suele ser bastante importante en el consumo, ¿no? Esto, bueno, esto lo debería contar el gobierno, pero no lo ha contado, os lo cuento yo. Estos son datos del programa de estabilidad. Es un documento que le manda el gobierno a Bruselas una vez al año. Hay una parte del documento que son las proyecciones de la deuda pública a largo plazo y estos son las proyecciones de pensiones. La línea roja eran las proyecciones de la pensión media en el 2012 y la línea azul son las proyecciones de la pensión media después de la reforma del 2013. Entonces, el gobierno nos lo ha contado, pero bueno, lo cuento yo. Dice que la pensión media en España va a tener un recorte del 35% en los próximos 40 años, ¿no? Fijaros que el recorte empieza ya desde 2020, por lo tanto, de nuevo, ¿cómo va a haber consumo si no hay renta? O sea, puede haber milagros, pero es difícil, ¿no? Y luego, para acabar, esto no se ve muy bien, pero bueno, por recordar, España no tenía un problema de competitividad. De hecho, las empresas que mejor están yendo en exportaciones no han bajado los salarios. El comportamiento de la reducción salarial se está concentrando en los sectores domésticos que habían tenido más burbuja y más inflación de salarios. España tenía un problema de deuda y sigue teniendo un problema de deuda. Es verdad que si os fijáis a la derecha del todo, que están los países más rojos, pues estamos mejor que Grecia, estamos mejor que Portugal, mejor que Irlanda, ¿no? O sea que no es probable que España sea el evento, pero evidentemente cuando haya eventos en Europa te pilla un poquito endeudado. Tenemos una deuda pública del 94%, que ya vamos por el 97%, ha subido 30.000 millones en el primer trimestre. Entonces, yo tenía duda de cómo era posible que en el 2011, con 700.000 millones de deuda, estuviéramos quebrados y ahora con 1 billón seamos la locomotora de Europa, ¿no? Pero ya lo he descubierto, es que, claro, el gobierno tiene superioridad intelectual, ¿no? Yo no llegaba a entenderlo, ¿no? Pero bueno, el caso es que la deuda pública crece 10.000 millones al mes, ¿no? Y estamos todos encantados y lleva una dinámica un poco preocupante, pero fijaros la deuda privada. En los datos que hemos visto antes del mercado de trabajo, el empleo y la renta media por familia en España ha retrocedido a niveles del 2002 o el 2003. Del 2002 al 2003 aquí la deuda de las familias ha aumentado casi en 300.000 millones de euros. Entonces la pregunta es ¿quién va a pagar esa deuda? Es una pequeña pregunta. En la parte corporativa es verdad que se ha reducido bastante, pero seguimos siendo uno de los países más endeudados del mundo. Y luego la deuda externa neta, que es el indicador de tensión en una crisis de deuda, que te puede meter componentes sobre la prima de riesgo y todo lo que vimos el año pasado, en el año 2013 ha aumentado en 100.000 millones de euros. O sea, estábamos en el 90% del PIB, nos hemos ido prácticamente al 100% del PIB. Y luego en la parte de arriba, en amarillo, España es de los pocos países periféricos que sigue teniendo un déficit primario de 4 puntos de PIB. Eso con maquillaje, seguramente será peor, ¿no? Este gobierno ha pasado de creer con fe ciega en la austeridad expansiva. O sea, en el 2012 íbamos a recortar el gasto público, que es lo que hicieron, íbamos a crecer, porque iba a bajar la prima de riesgo y todo eso. En el último programa de estabilidad hemos pasado a la austeridad neutral. Entonces, España va a hacer un ajuste fiscal de 40.000 millones de euros con un crecimiento del 2,5% y creando 500.000 de empleos al año. Es una cosa inédita, ¿no? No hay evidencia empírica en la historia, ¿no? Entonces es milagroso. Entonces, bueno, lo vamos a comprobar pronto porque como esto de la economía va tan rápido, entonces en breve, ¿no? Y luego otra cosa preocupante, pues ¿no? Que los mercados empiezan a pensar otra vez que no hay cisnes negros, pero los cisnes negros existen, ¿eh? Yo he estado en los parques por ahí y hay cisnes negros. Esto es una mutación de un cisne blanco, que es una raza que está por Nueva Zelanda y por ahí, y hay cisnes negros. Entonces, bueno, este fin de semana ha habido unas pequeñas elecciones en Grecia y parece que Syriza va a ganar las europeas. A lo mejor se enfadan y piden elecciones anticipadas y hay una pequeña crisis en Grecia. Puede ganar una fascista en Francia. Hay un pequeño referéndum de independencia en Escocia que también puede generar alguna duda. Vosotros tenéis una consulta aquí. O sea, quiero decir que te pilla un poquito endeudado, ¿no? y muy vulnerable a efectos externos, ¿no? Entonces, bueno, os he traído estos datos porque luego, ¿no? Lo voy contando por ahí y me dicen, pero habéis visto, son datos oficiales, yo no utilizo nada más, ¿no?